Aleluya, gracias Señor. Gracias Señor. Aleluya, gracias. Antes de tomar asiento, salúdense por favor unos a otros. Si no conoces a la persona que está ahí, salúdela. Gracias, gracias. Aleluya, gracias Señor. Aleluya, gracias, gracias Señor. Gracias. Hoy es un buen tiempo para conocernos, así que salúdense, dense esa bendición. Gracias Señor. Aleluya, gracias. Muy bien, gracias. Gracias por estar aquí, pueden tomar asiento, gracias. Hoy es una buena oportunidad para recordar todas las bendiciones que Dios nos ha traído esta semana. Yo no sé, pero yo estoy feliz. Yo no sé tú, yo estoy feliz, mire. Mi matrimonio está estable, la salud de mis hijos es buena, tengo un nieto precioso, me acaban de hacer una nieta, tengo una iglesia a la que amo, tengo un trabajo, mi ciudad, gracias a Dios, nos ha cubierto nuestro Dios, estoy bien de puedo moverme. ¿Qué más podemos bendecir a Dios? ¿Qué más? Sí, yo creo que es tiempo de traer, inclusive cuando nosotros tenemos la adversidad en nuestra contra, tenemos las promesas de Dios que dice: yo nunca te desampararé. Y cuando permite que entremos en ese proceso, en esa presión, Él dice: te estoy puliendo para que seas mejor. Todo tiene un propósito si nosotros podemos esperar lo mejor. Por eso hoy yo quiero tocar un tema bien crucial en la vida de cada creyente, que es la determinación en un cristiano. La determinación en un cristiano. Y hoy quiero predicar de la determinación en la vida de un cristiano. Determinación para tomar decisiones que nos acerquen más al verdadero propósito de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, vamos a leer lo que dice Filipenses 4:13. Tengo yo una traducción distinta, la voy a leer antes de que pongan la que todos nos conocemos. La traducción dice: Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. La traducción que estoy leyendo, no sé qué significa TLA, pero no busqué pero dice: Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Y Dios te lo está diciendo a ti. No estás solo. Él te da la fuerza para enfrentarte a las situaciones por las cuales estás pasando. Ahora se lo voy a decir como dice la versión Reina Valera, que dice: todo lo puedo en Cristo. ¿Lo crees? ¿Puedes aguantar a los hijos cuando se portan mal? ¿A un cónyuge cuando anda de rebelde? ¿Un trabajo cuando hay conflictos? ¿Un pastor cuando anda fuera del enlace? ¿Lo puedes aguantar? ¿Sí? Porque en todas las situaciones Dios te dice: yo te fortalezco para que seas vencedor. Por eso es bien importante que nosotros entendamos qué es la determinación. Y la determinación se define como una decisión constante para un propósito, en el cual se es perseverante. Y para ello ocupamos valor y firmeza en nuestra manera de actuar. Valor y firmeza en aquello que queremos conseguir, en aquello que estamos avanzando. ¿Cuántas veces necesitamos el valor y firmeza para callarnos ante algo que no entendemos? Ante una situación que es conflictiva, pero que si tú lo enfrentas en ese momento, va a crear crisis en tu relación de trabajo, en tu relación matrimonial, en tu relación con tus hijos. Por lo tanto, necesitamos entender que la determinación en un cristiano no es otra cosa más que el valor y la firmeza para continuar en el llamado que Dios te ha dado en tu vida.
La determinación, como ya dijimos, es una decisión constante para un propósito. Pero esto es necesario para que alcancemos y cumplamos con el llamado de Dios para nuestra vida. Hay muchas personas que carecen de determinación y por eso se rinden fácilmente al pecado, a la presión del mundo, al adormecimiento espiritual y a las tentaciones del enemigo. Necesitamos determinación para perseverar en el propósito de Dios para nuestras vidas. Corramos la carrera con valor y firmeza. Es necesario que nosotros entendamos que el deseo de Dios es ayudarnos y que sin Él nada podemos hacer. Por eso Dios, en un hecho maravilloso, nos regaló el Espíritu Santo para que nosotros podamos sentir la presencia de Dios y que Dios sea parte de nuestro diario vivir. Y tenemos que recordar que cuando Cristo Jesús empezó el ministerio, Él, para poder llevar esa vida sobrenatural, necesitó del poder del Espíritu Santo, el cual descendió a su vida y entonces inició el ministerio en el cual se dio a conocer como el Hijo de Dios y el Dios mismo. Pero sobre Él descendió una paloma y el Espíritu Santo lo invistió del poder para llevar el Evangelio a todas las naciones, a todos los lugares, y ese regalo que Dios nos ha dado es para que Dios sea parte de nuestro diario vivir y podamos nosotros continuar con nuestra determinación de vivir en Cristo Jesús para cumplir el propósito de Él. Esto es, Cristo vino a enseñarnos a nosotros. Él, que era el Verbo encarnado, tuvo que mostrarnos el camino y la verdadera forma de vivir como un hijo de Dios. El gran yo soy vino a través de Cristo para darnos victoria. Los cristianos tenemos que actuar siempre esperando lo mejor. Un cristiano, cuando está pasando por un momento difícil, tiene que decir: mi confianza está en Dios. Tengo que ver más allá de la adversidad. Tenemos nosotros que entender que este versículo: Cristo me da fuerzas para enfrentarme a todas clases de situaciones. Por eso en Romanos 8 podemos ver que este capítulo encontramos una descripción de lo que el Espíritu Santo hace en la vida nuestra. El poder de Dios, el poder del Evangelio y la identidad del cristianismo está en este capítulo de Romanos 8. Por eso nosotros necesitamos que ver, hermanos, ¿por qué hay cristianos insatisfechos? ¿Por qué hay cristianos que están aquí, pero están viendo lo que hace el enemigo, como coqueteando con aquellos? Porque no hay una determinación de servir a Cristo Jesús. Porque no están tomando el valor y la fortaleza para mirar lo que tienen enfrente, porque Dios nos ha llamado a poseer victoria. Que tu familia se alinee en la voluntad de Dios, que tus hijos aprendan a amarte, que tú aprendas a ser un verdadero líder. Pero necesitamos ver que los obstáculos que hoy estamos atravesando tienen un propósito para tu vida. Esperanza es lo que nos debe sustentar en nuestra relación con Dios. Por eso, para mí es bien importante leerles lo que dice Romanos 8, 35, 37, porque en la determinación que tú tengas de servir a Cristo Jesús, vas a enfrentar adversidad. Pero los cristianos vemos más allá del problema, porque sabemos que la victoria es nuestra. Por eso quiero que leamos con convicción esta cita bíblica, Romanos 8, 35, 37, que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas que dice,
Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En la adversidad somos vencedores. En la adversidad tenemos victoria en Cristo. Por eso dice tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso a tu problema, a tu adversidad, a tu conflicto le tienes que decir: soy más que vencedor. Dítelo a ti mismo, no se lo vayas a decir a tu esposo, a tus hijos. Dítelo a ti mismo: yo soy vencedor. Yo soy victorioso. Estoy en un proceso, pero yo soy victorioso. La palabra tribulación en griego significa silepsis y significa presión. ¿Cuántos saben lo que es una presión? ¿Cuántos han sentido deprimidos? ¿Cuántos han sentido presionados a actuar de una manera que la gente quiera que actuemos? ¿Sí? Pero Cristo nos ha hecho más que vencedores en cualquier tipo de presión. Es más, la presión en el cristiano es buena porque forja el carácter, forja la fe, forja la confianza en Dios. La presión saca lo mejor de ti. De hecho, los diamantes, antes de ser piedra preciosa y de valioso valor, son unos simples carbones que al pasar el tiempo y soportando a las presiones de la tierra se convierten en diamantes. Asimismo le pasa al cristiano en su desarrollo y crecimiento espiritual. ¿Qué es el carácter en la vida del cristiano? ¿Es mal genio o es firmeza en continuar el cristianismo en medio de la presión? Cuando yo me convertí al cristianismo, habría presión de la sociedad, había presión de mis padres, había presión de mis hermanos, había presión en la escuela, había presión en el trabajo, porque eras como el arrocito negro en una sociedad que va en contra de la voluntad de Dios. Y persistí y aguanté la presión porque estaba con un grupo en una iglesia en donde estábamos caminando juntos para servir a Dios. El compañerismo, el consejo, la fortaleza y la oración lograron que resistiera la presión. Por eso estamos predicando a Cristo. Pero al igual que tú, hoy que estás pasando presiones, lo importante es que haya una claridad en el llamado que Dios te dio. ¿Por qué creo en Dios? ¿Porque me traen mis padres? ¿Porque me trae mi esposo, mi esposa? ¿O porque he tenido una relación con Él que me motiva a buscarlo cada día? Si yo estoy en mi casa, si yo voy en el carro, si yo estoy en mi trabajo, si yo estoy de vacaciones, mi relación con Él es continua, porque tengo una impresión que ha transformado mi vida con Él. Por eso yo hoy quiero decirles que la única manera en la cual nosotros vamos a poder desarrollar y tener crecimiento espiritual es determinando continuar el cristianismo con el valor y la fortaleza para perseverar en las promesas de Dios. Nosotros constantemente nos enfrentamos a todo tipo de presión social, cultural, familiar, física, espiritual, etcétera. Nos enfrentamos a la presión del mundo, del enemigo, y lo que es peor, a la presión de nuestra propia carnalidad que nos insta a pecar. Y algunos podrán excusarse: es que no es fácil, es que me cuesta. Claro que cuesta el ser hijo de Dios, por falta de determinación para tener puestos los ojos en nuestro Señor Jesucristo, que es el autor de nuestra fe. Por eso yo los insto para que leamos con fe Hebreos 12, 1, 2, porque la palabra no solamente se tiene que leer o aprender, se tiene que empezar a aplicar a nuestro estilo de vida. Se dice que en cierta ocasión estaba un borrachito que fue cristiano, bueno, un cristiano que practicaba la borrachera, y estaba en una cantina. Ya ven que me dicen que entre los borrachos se cuentan los problemas. Y el cristiano borracho empieza a ministrar al otro. Y el otro termina llorando. Y se convierte y empieza a ir a la iglesia. Y Dios va a usarnos siempre.
pero su palabra nos tiene que transformar. No es repetir como periquitos, no es aprenderla, es aplicarla, que cambie nuestra naturaleza espiritual de pensar. ¿Cuántos saben que es más fácil pensar mal que bien? ¿Verdad que es más fácil pensar? Yo leí un libro hace muchos años que se llamaba, para que vean que hace tanto que no me acuerdo, El despertar de la gracia se llama. Y en ese libro había un predicador que era muy bueno para compartir la palabra de Dios. Y era tanta la gente que quería ir a verlo, que se hacían filas, y había un hombre que quería ir a escuchar a ese predicador que estaba en la ciudad. Y los 3 días que duró esa conferencia, ese hombre iba a escuchar a este predicador. Entonces, al terminar la conferencia, el último día, este hombre que iba a la iglesia fue y lo saludó. Pero el predicador estaba molesto porque las 3 veces que fue, ese hombre estaba dormido. Yo no me molesto porque se duerme, pues es parte de la... Pero el pastor dijo, oiga, ¿por qué su esposo viene y se duerme? Y le dice, es que él tiene cáncer terminal, pero él le gusta escuchar su mensaje. Y se queda dormido por tanto medicamento, pero él no quiso faltar a ninguna de sus reuniones. ¿Por qué la persona vive un cristianismo distinto al tuyo? No lo sabemos, pero la única responsabilidad que tenemos es orar por ellos y ser ejemplo. Cada uno de nosotros sabe las luchas espirituales que tenemos. Y como familias no estamos para juzgarnos, sino para alentarnos. Por eso hoy es bien importante que nosotros tengamos puestos los ojos en Jesús para dejar de estar observando las diferencias o la conducta distinta a la cual dice la palabra, pero que somos una familia y cada uno de nosotros tenemos una relación muy personal con Cristo. Miren, yo no me di cuenta que era claustrofóbico hasta que llegué a la edad de los 50. Y quedé encerrado en un baño ahí de la iglesia y casi tumbo la puerta a patadas. Y me decían, espérese pastor, ahorita vamos a abrir, o la abren o la tumbo. Así de valiente su pastor. Entonces, hoy que tengo que subir al 4.º piso, nomás calculo y dije, sí aguanto. Pero no me meto los... Ya cuando sean de 18 pisos digo, Señor, en tu nombre, y me subo. Pero cada uno de nosotros tiene nuestros propios enemigos. Algunos a lo mejor es el mal pensamiento, algunos es el dinero, algunos tienen, no sé, la pereza, qué sé yo. Pero cada uno nos enfrentamos a nuestros enemigos conforme a la fe y el propósito que Dios nos está encaminando para vivir en libertad. Por eso quiero que leamos esta cita bíblica en donde, mi hermano, Dios te indica a ti, no ponga los ojos en el pastor, no ponga los ojos en el hermano que está fallando, no pongas los ojos en el hermano que te invitó, pon los ojos en el autor de la fe. Y dice la cita bíblica, por tanto nosotros, también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué dice? Despojémonos de todo peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Puesto los ojos en quién? A ver, repite. Mis ojos deben estar puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él determinó caminar con firmeza. Su propósito fue caminar en la dirección correcta. Si tu determinación es seguir a Jesucristo, sabrás que tendrás que enfrentarte a muchos contratiempos. Pero esos contratiempos te llevarán a tener una fe genuina. Imita la fe de Cristo. Imita la fe de los hermanos que están a tu alrededor, pero entiende una cosa, tu relación es personalísima con Dios. Tu relación es personalísima con Dios. ¿Qué tanto meditas en su palabra?
cómo cuidas tus pensamientos, cómo compartes tu diario vivir con el que está contigo, cómo te comportas en tu trabajo, qué intimidad tienes tú con Dios en tu soledad. Eso es bien importante, porque nosotros tenemos que determinar caminar en este camino de la salvación, pero siendo felices, disfrutando lo que tenemos. ¿Cómo es posible que el borracho sea más feliz que el cristiano? Somos libres. Que la opresión religiosa no te prive de ser libre. Todo tenemos libertad de hacer, pero no todo nos edifica. Leyes sociales, leyes morales, leyes religiosas, leyes del gobierno, leyes morales. Sí, respeta a los ancianos. Trata con educación a los niños, inspíralos. Leyes sociales. ¿Cómo podemos? Todos cuando vamos a la playa, ¿cómo vamos vestidos? ¿Con short? ¿Con traje de baño? No podemos ir con trajes de etiqueta. No podemos ir vestidos elegantes porque la sociedad nos dice eso. Leyes religiosas. Los mandamientos de Dios son para protegernos a nosotros mismos de las acciones nuestras y de los demás. Leyes del hombre, cuidar la propiedad privada, cuidar la conducta externa de los demás, no de la interna. Eso se trata la moral y la religión. Por eso hoy nosotros necesitamos determinar, caminar con integridad en lo que estamos profesando, una fe en Cristo Jesús. Si el Cristo en el que crees no te es suficiente, entonces empieza a meditar en la filosofía y las promesas del Cristo en el cual nosotros creemos. Porque el Cristo vino y impactó la vida de todos, a grado tal que sigue revolucionando el pensamiento, familias y naciones. Y muchos han dado su vida por él. Por eso estamos aquí. Miles y miles de personas prefirieron morir antes de negar la fe en Cristo Jesús. Pero hay hombres que tuvieron una determinación de continuar con esta fe. Abraham tuvo la determinación de dejar a su tierra y su parentela y caminar en la promesa de Dios. También para sacrificar a su hijo. Jacob tuvo determinación para pelear con el ángel de Dios por la bendición. José tuvo la determinación para creer en los sueños de Dios. Moisés tuvo la determinación para dirigir al pueblo de Israel. Daniel tuvo determinación para no contaminarse con el reino babilónico y también para arrodillarse a orar a Dios cuando aún esto traía como consecuencia la muerte. Pedro tuvo la determinación para ser el líder de la iglesia naciente. Pablo tuvo la determinación para sufrir por el evangelio con tal de glorificar a Jesús. El diácono Esteban tuvo la determinación de predicar a Cristo hasta la muerte. Y nuestro Señor Jesucristo tuvo la determinación para mostrar su amor y redimirnos. Y ahí sigue tu nombre, que tuvo la determinación de consagrarse para exaltar a Cristo en su estilo de vida. La Biblia está lleno de hombres y de mujeres que tuvieron determinación, quizás no siempre, pero sí decidieron tener en algún momento de su vida la determinación para experimentar el poder y el respaldo sobrenatural de Dios para que éste afectara su vida y de esa manera afectar a los demás. Pero nosotros necesitamos tener una determinación de caminar en el cristianismo. ¿Pero en dónde necesitamos determinar esto? Necesitamos determinación para buscar a Dios. Para buscar a Dios en lo que queramos, para buscar a Dios en nuestros sueños, para buscar a Dios en nuestra relación, para buscar a Dios en nuestro diario vivir. Buscar a Dios no siempre será fácil. El enemigo se interpondrá de una manera constante a ello, pues esa es su función. Miren, hermanos, el que no sabe que tenemos un enemigo vive engañado.
¿Cuál es la función del enemigo? ¿Cuál es la función del enemigo? Matar, robar y destruir. Y a muchos cristianos les ha matado la fe. Y a muchos cristianos les ha robado el amor de Dios. Y a muchos cristianos los ha confundido pensando que el mundo es mejor. Han sido determinantes. Por eso hoy quiero decirles que necesitamos buscar a Dios, cueste lo que cueste. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Tuvo que tener una determinación para volver a la casa de su padre. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Cuántos hermanos se van de la iglesia y no regresan? No de la iglesia, sino de la relación con Dios. ¿Cuántos se han apartado de la voluntad de Dios, habiendo sido predicadores, habiendo sido levitas, habiendo predicado, habiendo sido líder de jóvenes? De repente llega un momento en el cual hay el agotamiento y la iglesia no tuvo el soporte o no quisieron someterse al apoyo por el título que tenían, que dijeron: ¿cómo yo siendo pastor voy a pedir apoyo de alguien? Y se adormecen y se alejan. Y en ese alejamiento ya no sirven a Dios, ya no buscan a Dios, ya no se alimentan espiritualmente y están perdidos. Y Satanás los ha hecho creer que ese es el estilo de vida de un cristiano. Por eso necesitamos buscar a Dios. ¿Cuánto tiempo haces que no buscas a Dios? Oh, Dios es una religión. Muchos, cuando empezamos el cristianismo, casi colgábamos a los católicos porque traían un crucifijo y teníamos que traer una Biblia grande en el brazo para decir que éramos cristianos. Hoy, los de antes ya no nos asustaríamos, porque ahora viene la gente a la iglesia sin Biblia, porque ahora la Biblia la traen en estas cositas. ¿Sí? Antes yo me acuerdo que tenía que envolver la Biblia en periódicos o en bolsas para que en el barrio no supieran que era cristiano. Ya después entendí que no me debo avergonzar de las cosas de Dios, pero necesitamos determinar ser hijos de Dios. Necesitamos determinar buscar la presencia de Dios. ¿Qué le sucedía? A ver, quiero que me digan quién era. Aquel hombre que subía a platicar con Dios y bajaba con su cara radiante. ¿Quién era? ¿Por qué cuando estaba en la presencia de Dios su rostro resplandecía? ¿Por qué? A ver, reflexionen. ¿Por qué? Porque cuando estás en la presencia de Dios, su imagen se engendra a ti y tú radias lo que Él te da. Por eso necesitamos buscarlo. Por eso necesitamos parecernos más a Él. Miren, ahora que ven a mi nieto me dicen: ¿cómo se parece a su abuelo? ¿Y cómo creen que me siento yo? Era la abuela, vamos a ver cómo sale la nieta. Pero qué maravilloso es que Cristo nos presuma como el Padre presumió a Job. Cuando le dijo al enemigo: ¿ya viste a Job? ¿Ya viste a mi hijo? Que con ese orgullo nos presuma el Cristo que dijo: ¿ya viste a mi hijo? ¿Qué fiel es? ¿Qué sometido? Porque eso es de una relación de buscar a Dios. Por eso en Lucas 15, 17 tenemos que ver que cuando nosotros hacemos una mala decisión, el volver en sí, el que nos caiga el 20, el decir: ¿por qué antes podía disfrutar lo que hago y ahora no? Entonces me regresaré al Padre y diré: Padre, yo estoy mal, ayúdame a entender que el plan y el propósito que tú tienes para mi vida es que yo sea feliz y no esté en una religión y me pierda en la religión. Que yo me sienta satisfecho de buscarte, pero que me sienta pleno. Pero esa plenitud la vas a alcanzar cuando entiendes que Cristo te libertó del pecado para hacerte libre, no religioso. Y aunque ya se sabe la parte de la Biblia de Lucas 15, quiero que leamos para que vean el momento en el cual el hijo pródigo reflexiona, pero no solamente reflexionó, sino determinó y actuó en consecuencia. Porque ¿cuántas veces pensamos: voy a ir a la iglesia, le voy a pedir perdón, ya no voy a hacer esto? Pero nada más lo pensamos, pero no actuamos. Y aquí
Mira lo que dice Lucas 15, 17 al 21. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, esto de actuar, no solamente lo determinó, sino que fue ¿qué? Consecuente con lo que había pensado. Dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Para él era fácil reconocer que se equivocó, imaginarse cuál sería la cara de su padre, la de su hermano o la de sus amigos. No, claro que no era fácil, pero lo hizo. Cuando practicamos el pecado nos alejamos de Dios y cuesta volver a estar bien con Él, si no tenemos determinación para proponernos como meta el volver a su redil. Es tiempo de determinar. También debemos, el punto número 2, determinar obedecer a Dios. ¿Qué te impide obedecer a Dios? Dice Hechos 21, 14. Pablo estaba queriendo llevar el evangelio a otras partes, pero hubo profetas, hubo gente que le decía: no vayas a Jerusalén, te van a matar, no vayas. Hay alguien que siempre se va a oponer, pero Pablo, era aferrado, y necesitamos ser aferrados en las cosas de Dios. Por eso, cuando Pablo escuchó esto, él dijo lo siguiente: entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser, ¿qué dice? Maltratado, atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciéndose: hágase la voluntad del Señor. Nosotros tenemos que ser determinados a hacer las cosas de Dios. Aunque todos te digan que no, tú sabes que vale la pena obedecer a Dios. No lo entendemos, pero Dios sí lo sabe. Él tiene planes mejores para nosotros. ¿Sí? Nosotros vemos que hay gente que necesitamos ubicarnos a depender y a determinar obedecer a Dios antes que nuestros intereses, antes que mi comodidad. Yo necesito obedecer a Dios porque yo sé que si lo obedezco me va a ir bien. No entiendo el futuro, pero sus promesas me dicen que me va a ir bien. Por eso la determinación de Pablo dijo: estoy dispuesto a sufrir y a morir por el nombre del Señor Jesús. La pregunta es: ¿a qué estamos dispuestos nosotros? ¿Tú a qué estás dispuesto por el Señor? Lo mínimo que necesitamos es tener esta determinación para obedecer a la voluntad de Dios y al propósito de Él en nosotros. Un tercer punto: necesitamos determinación para orar. La oración no es fácil, mis hermanos. Posiblemente usted se ha dispuesto en algún momento a orar más, a tener más comunión, más intimidad con nuestro Dios, pero no lo ha logrado. El secreto de un cristiano es la intimidad con Dios. Cristo nos los enseñó. Él siendo un Dios nos enseñó la importancia de tener una vida de oración, y esto lo enseñó a los discípulos a que dependieran de esto. Él tuvo una vida de oración. La batalla de un cristiano es en oración. Mi hermano, cuando yo estudié la carrera de abogado, todos los acuerdos que emite el juez se llaman autos. Es un documento donde el juez determina algo. Y algo que me enseñaron mis maestros, que los autos o las órdenes del juez no se discuten con el juez, se apelan. Es decir, acudes a un superior para que corrija lo que tú creas si no está bien hecho.
Cuando un hermano en la fe, cuando nuestros pastores no están haciendo el actuar correcto, no vamos a discutir. Vamos a ir con el jefe. Y a eso se llama oración. Sometiendo mi voluntad, pero pidiéndole a Dios que sea obrando en ella. Pero mi corazón, no rebeldía, no murmuración, no crítica, sino acudiendo en la oración a Él. Por eso tenemos nosotros que tomar esa decisión de orar con Él. Por eso Jesucristo nos enseñó que la oración es parte en donde podemos llevar nuestros problemas, pero también necesitamos el respaldo de la iglesia para que sea nuestro soporte. Por eso Jesús en el monte de Getsemaní, antes de enfrentar la crucificación y toda la injusticia que se hizo con Él, le pidió a quienes, a Pedro y a quién más, a Juan y a Santiago, vengan conmigo, oren conmigo. Y Él estuvo orando. Y esa oración permitió que Jesús afirmara su rostro y dijera, hágase tu voluntad. Por eso Él nos enseña que necesitamos determinar la oración. Necesitamos la oración fortalece nuestra comunión con Dios. La oración me fortalece en el Espíritu Santo, y si estoy lleno del Espíritu Santo me voy a enfrentar de una manera diferente a la tentación. Nosotros pecamos, y pecamos por nuestra pobre vida de oración, porque no le buscamos, porque no estamos en la presencia de Dios, ya que si estuviéramos más tiempo con Cristo, pecaríamos menos. Daniel oraba 3 veces al día, aun cuando sabía que si oraba, sería condenado a muerte, pero él determinó buscar a Dios. Algo que también tenemos que determinar es leer las Escrituras, escuchar la palabra de Dios. Si usted no propone tener una lectura diaria de la palabra de Dios como un estilo de vida, vivirá en un estancamiento espiritual. Algunas personas piensan que ya no tienen necesidad de leer porque saben mucho de la Biblia, y sus vidas están en un profundo estancamiento. La palabra de Dios es necesaria para nosotros. Nos revela y es fuente inagotable del amor y del poder de Dios. Es capaz de llenar nuestras vidas de una manera sobrenatural. Esto es lo que trae la palabra a nuestras vidas. Nos revela su amor, nos permite disfrutar de su libertad, pero necesitamos determinar leer la palabra. También necesitamos determinar renunciar a los malos hábitos y al pecado. ¿Qué es un mal hábito? ¿Qué es un mal hábito? Aquello que de manera constante hacemos, a veces sin pensar. ¿Sí? Los malos hábitos se arraigan en nuestra personalidad, que hasta los vemos como normales. Los malos hábitos dañan nuestra salud, no me dejan avanzar, me esclavizan. Por eso nosotros necesitamos ver si nuestro cristianismo está libre de malos hábitos. La crítica es correcta. El compararme con otro, ¿será correcto? El comparar mi familia con otro es correcto. Mis ojos tienen que estar puestos en Cristo Jesús. Debo de caminar en esperanza. También algo más que tenemos que hacer es determinar, perdonar y amar. Ayer platicaba yo con unos amigos de tiempo atrás respecto a un joven que fue director de alabanza en la congregación allá hace muchos ayeres. Se casó, se divorció y hoy está en una iglesia sirviendo. Y mi amigo me dice, es que no le pueden permitir servir, se casó, se divorció y lo tienen sirviendo. ¿Tú qué piensas? Le digo yo, no me preguntes a mí. Yo sé lo que dice la palabra del matrimonio, pero yo sé que Dios es un Dios de oportunidades. Al que le vas a preguntar allá es el que está arriba. Porque yo prefiero que ese joven se reconcilie con Dios y no que se vaya al mundo.
Le dije, tú no te has divorciado nomás porque le tienes miedo al infierno, pero no eres feliz. Y la envidia que te da es que el otro sí tuvo el valor y hoy están sirviendo a Dios. Pero yo creo la palabra, yo sé lo que dice la palabra. Y me casé y gracias a Dios a mí me tocó bien. No sé a ti, pero yo predico bien. Pregúntale a mi esposa, no sé qué piensa, pero ahí la llevamos, ¿no? Tenemos que aprender, pero ¿saben qué? ¿Por qué saqué ese ejemplo? Porque Dios perdona y olvida, pero nosotros perdonamos, pero no olvidamos. Miren, tengo más de 35 o 40 años yendo a la arena. Y si mi hermano aquel que transió a alguien, lo veo arriba, no veo la bendición, ¿saben de qué me acuerdo? De la tranza. Y me tengo que voltear a otro lado y digo, Señor, perdóname porque estoy juzgando, pero yo necesito acercarme a Dios y determinar perdonar a mi hermano. También hay otro que traicionó 3 veces a la iglesia. Y le digo, yo no puedo estar con él, yo soy estoico. Traicionó y para mí es traidor. Y como la canción 3 veces. ¿Y dónde está el perdón? Sí, perdono, pero no lo quiero cerca. Me dijo Valentín, es como aquel persona que fue violada, que perdona, pero que se va a poner otra vez para que el violador la viole. Dije, no, yo perdono, pero de lejecitos. Porque yo quiero tener una buena relación con Dios. Quiero que Dios me transforme, me ayude a amar a la gente. Pero eso, la Biblia nos dice que nosotros tenemos que amarnos, perdonarnos, pero no es perdonar y que nos sigan haciendo eso, no es perdonar y determinar vivir una vida en consagración a Dios. Perdonar el arrepentimiento. ¿Qué significa el arrepentimiento, iglesia? Algo azotó por allá. ¿Qué significa el arrepentimiento si no es dejar de hacer aquello que ofende a Dios y cambiar en dirección contraria y empezar a hacer lo que agrada a Dios? Pero yo necesito determinarlo. Yo necesito tener un corazón y tener en consecuencia actitudes, acciones que me lleven a realizar el favor de Dios en mi vida. Y eso se llama obediencia. Pero para obedecer necesito valor y compromiso. Y hoy vivimos en un tiempo en donde la congregación no quiere compromiso ni tiene el valor. Primero cambien de iglesia antes de obedecer al pastor. Aunque no digan amén. Muchos prefieren cambiar de iglesia antes que hacer lo que Dios les está hablando en sus vidas. Acabo que aquel pastor no los conoce, pero Dios sí. Y tú necesitas determinar caminar obedeciendo a Dios. Necesitas ser consecuente, decir, Señor, mi vida te la voy a entregar, te la entrego, ayúdame a realizarme en los planes que tú tienes en mi vida. Vienen tiempos mejores para esta iglesia. Viene el mover de Dios si nosotros aprendemos a determinar caminar en Cristo bajo el sometimiento a su palabra y a la dirección del Espíritu Santo. Pero es tu decisión, es tu compromiso muy personalísimo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Determina eso. Determina meterte con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que determinaste seguir a Jesús? Determinaste tomar la cruz, determinaste cumplir lo que le has prometido a Dios. La mayoría de nosotros los cristianos fracasamos porque no tenemos determinación y disciplina. Y hoy es tiempo de que determinemos caminar con firmeza. Por lo tanto, hoy es tiempo para que sometamos nuestra vida a la guianza de Dios. Inténtalo una vez más. Créele a Dios. Sométete a Dios. En la dificultad, mira hacia el cielo, de donde viene nuestro socorro, y tendremos victoria. Cuando estemos bajo presión, es momentánea, porque Él es fiel para guiarnos, mis hermanos. Necesitamos determinación para alcanzar nuestra meta. Pon los ojos en Cristo. No te veas fracasado, no veas tus errores.
determina seguir a Cristo bajo su influencia y su poder. Mis hermanos, si queremos vivir en cristianismo, necesitamos orar, necesitamos leer la palabra, necesitamos obedecer. Si queremos servir, necesitamos vivir una vida santa. Si queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, necesitamos determinar vivir una vida en santidad. Y el único que puede hacerlo eres tú. El único que puede determinar, yo pase por lo que pase, no me voy a soltar de Él, porque Él es el único que tiene bendición para mi vida. Él es el único. Él es el único. Y hoy tú necesitas dejar que el poder de Dios sea obrando en tu vida. Pero para ello necesitas determinar, caminar un cristianismo sin religiosidad, pero sí con un temor reverente, comprometido, aunque no te guste lo que predica el pastor, pero si Dios te está hablando, escucha la voz de Dios y créele a Él. Créele a Él. Vienen tiempos de transición, vienen tiempos de cambio, pero que sea Dios guiándonos a nosotros y ser una iglesia que dependa de Él. Pongámonos de pie.